Todo lo que debes saber antes de regalar una mascota en Navidad. ¿Es correcto regalar una mascota en Navidad? El dilema se complica cuando los que reciben el regalo son niños pequeños o personas poco responsables. Más del 30% de los animales que se regalan en Navidad son abandonados o cedidos meses después. Es por ello que hemos reunido una serie de aspectos relevantes que toda persona debería conocer antes de regalar una mascota en estas fechas. Infórmate al detalle. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y regálame un like. Juntos haremos que la experiencia de adoptar a tu compañero sea memorable, significativa y sin más preámbulos. ¡Comenzamos! Con la época navideña llegan las reuniones sociales, las fiestas, las comidas y cenas familiares. Y los regalos. Para muchos es un momento de crear ilusión y hacer realidad los deseos de algún ser querido. Sin embargo, regalar una mascota en Navidad no es algo que deba decidirse a la ligera, pues conlleva una gran responsabilidad. A continuación, te indicamos todos los aspectos a tener en cuenta antes de regalar un perro o un gato o regalar cualquier otra mascota y unos consejos importantes. Preguntas que te debes plantear antes de regalar una mascota en Navidad. Antes de introducir una mascota en la vida de una persona, hay que analizar varios aspectos. ¿Realmente quiere una mascota? Primero, hay que asegurarse de que la persona que va a recibir al nuevo compañero lo desee realmente. Es una gran responsabilidad y, por lo tanto, debemos saber si esa persona está dispuesta a hacerse cargo de la mascota durante toda su vida, que puede ser muchos años. ¿Tiene tiempo para atenderla? Una mascota requiere muchos cuidados y atenciones, alimentarla adecuadamente, ocuparse de su aseo, de una buena atención sanitaria. Es decir, hay que dedicarle mucho tiempo para jugar con ella, sacarla a pasear y educarla. Detalles que requieren paciencia y tiempo libre. Puede permitirse el gasto. Otro factor importante a tener en cuenta es el económico, ya que mantener una mascota supone un gasto considerable en vacunas, visitas al veterinario, alimentación y otros cuidados. Hay que asegurarse de que la persona en cuestión pueda y quiera afrontar todas las responsabilidades que eso conlleva. ¿Dónde vive? Es fundamental saber dónde vive el futuro dueño de la mascota. Si vive en una casa con mucho espacio, podemos plantearnos regalarle un perro de mediano o gran tamaño. Si vive en un piso pequeño, tendremos que olvidar esa opción y elegir una mascota más adecuada a pisos pequeños. ¿Hay personas alérgicas en su casa? No podemos olvidar que hay personas alérgicas a ciertos animales, una condición determinante a la hora de elegir mascota. ¿Sabes qué le gusta? Es mejor asegurarnos de que nuestra elección será de su agrado y, si no estamos seguros, no arriesgarnos. ¿Qué necesidades tiene? Otro factor que nos puede ayudar a tomar esta importante decisión son las necesidades de la persona a quien va dirigido el regalo. Si es una persona mayor, seguro que agradece la compañía de una mascota, pero tendrá que ser un animal que no requiera demasiados cuidados. Para un niño, por ejemplo, podemos elegir uno simpático y juguetón, que le dé energía y le aporte optimismo. Aspectos importantes antes de regalar una mascota en Navidad. Para empezar, los animales no deben considerarse objetos, ya que al adoptarlos se convierten en parte de la familia. Por ello, te recomendamos que antes de regalar una mascota por Navidad, tengas en cuenta los siguientes aspectos. 1. Los animales no son caprichos. Como todos los seres vivos dependientes, las mascotas requieren de muchos cuidados y la persona responsable de él o ella debe estar dispuesto a asumir esa responsabilidad. Número 2. Conoce a su futuro cuidador. Es una persona responsable, le gustan los animales, se preocupará por el bienestar del animal. Son muchas las preguntas que debes plantearte respecto a la persona a la que vaya destinada la mascota.
Número 3. Atención. No es para niños pequeños. Si estás pensando en regalar una mascota a un niño pequeño, piénsalo bien. Los niños pequeños, a no ser que sean muy responsables, no adquirirán del todo el compromiso que implica tener una mascota. Un perro, por ejemplo, debe salir a pasear un mínimo de 3 veces al día. Debe alimentarse en su hora, recibir las pertinentes vacunas y recibir la atención y cariño de su cuidador. Un niño entre 7 y 13 años estaría dispuesto a cumplir la labor. Al igual que sucede con los gatos, que aunque no tengan que salir a pasear a la calle, sí se debe mantener su arenero limpio diariamente. Por tanto, antes de regalar un gato a un niño, asegúrate de que sea responsable y lo cuide de verdad. Número 4. Un amigo para toda la familia. Otro aspecto que debes tener en cuenta es que la responsabilidad de tener y cuidar una mascota no recae en una sola persona, sino en toda la familia. ¿Está dispuesta la familia a adquirir ese compromiso? Lo ideal es que toda la familia disfrute y se involucre, ya que de no ser así, regalar mascotas en Navidad se convertirá en un verdadero problema tanto para ti como para la persona que lo recibe. Número 5. No lo compres, adóptalo. Es un error pensar en comprar animales, ya sea por su raza, aspecto o tamaño. De hecho, los animales mestizos son únicos, irrepetibles y más fáciles de adiestrar. Además, suelen vivir más años que los perros de raza. Eso sin contar con que salvas la vida de un ser vivo. Consejos clave en caso de regalar una mascota en Navidad. Después de tener en cuenta las consideraciones anteriores, si finalmente has decidido regalar una mascota en Navidad, ten en cuenta estos consejos. Infórmate bien sobre el tamaño y peso y necesidades nutricionales del animal. Si las características de la raza no son compatibles con el estilo de vida de quien va a ser el dueño, es mejor replantearse la decisión. Procura que se adapte a su nuevo hogar. En este sentido, si la casa es pequeña, es mejor que la mascota elegida sea de tamaño pequeño. Adóptalos. Será siempre mejor si recurres a la adopción de mascotas. Seguro que en tu localidad o ciudad hay muchos refugios y protectoras de animales que están llenos de animales que esperan a ser adoptados. No obstante, un niño no se podrá encargar de todo. Hay que asegurarse de que tanto el niño como los padres se responsabilizarán de la nueva mascota. Esperamos que este artículo te haya hecho reflexionar y lo pienses 2 veces antes de regalar una mascota. Recuerda la responsabilidad y el compromiso de sus cuidados. No olvides suscribirte y darle like. Compártelo con tus amigos y familiares. También te invitamos a ver nuestros vídeos anteriores y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta muy pronto, amigos perrunos y gatunos.